Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por venir, porque con este verano prolongado que tenemos y siendo viernes, como que la mitad debe estar en la carretera acercándose a la playa o algo así es un lujo que hayan venido aquí a celebrar, porque esto es un acto de celebración, básicamente, de celebración del feminismo, pero de celebración sobre todo de un aniversario, el de Colectivo Lisistrata, que hace 40 años, ¿no? Que se dice rapidito, pero son muchos años. Pues decidieron embarcarse en lo que era algo sorprendente, desde luego, para España de aquella época, ¿no? En ese momento. Antes de dar paso a las verdaderas protagonistas, me voy a presentar porque la paracaidista en todo esto soy yo. Y entonces, simplemente que ahí pone que soy eso, María Angulo Egea, y que soy profesora de periodismo de UNIZAR, y que nada, estoy encantada, y que es un honor para mí que me hayan dicho, oye, ¿te parece moderar esta mesa, no? Y así que nada, aquí estoy y dispuesta a que hablemos, ¿no? de todas estas cosas. Pues como les comentaba, eso que no sé si sería exactamente el curso 83-84, pero vamos, en el 83-84 es cuando este grupo de mujeres inquietas y reivindicativas pues se pusieron manos a la obra, ¿no? Y como ya venían con un impulso en estos tiempos que se llamaban o que se siguen llamando de transición, ¿no? de distintos grupos feministas y organizándose, ¿no? en distintas movilizaciones, algunas de ellas en el blog que han organizado los de Lisistrata, que les recomiendo que se acerquen a él, ¿no? Hablan de distintas anécdotas, pero una de ellas en concreto es cuando se acercaron a las segundas jornadas feministas en Granada, ¿no? Y empezaron a discutir tantísimas cosas, ¿no? Como había que discutir en ese momento, que yo empezaba a leerlo y digo, tampoco se aleja tanto de lo que vamos a estar discutiendo en estos tiempos, ¿no? Pero en ese momento parece que el aborto, la maternidad, la sexualidad, el lesbianismo, las teorías feministas, ¿no? Eran como cuestiones, ¿no? que estaban ahí. Y lo que está claro es que estas lisístratas, ¿no? cuando regresaban de estos encuentros y cuando se juntaban en estas realidades, pues al formar el colectivo apostaron como una forma de lucha y de encuentro el feminismo, y sí, se decidieron llamarse lisístratas, como la comedia, ¿no? la protagonista de la comedia de Aristófanes. Supongo que iba un poco por la idea de si quieres amor, no hagas la guerra, ¿no? O sea, o en algún punto eliminar las formas de lucha combativas del terreno más patriarcal, ¿no? más masculino en ese caso. Era urgente en aquellos tiempos, y lo sigue siendo en estos, denunciar las formas de dominación patriarcal y hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos, como señalaba Virginia Woolf en la obra Tres Guineas, para, digamos, que lograr la emancipación de las mujeres, la igualdad, y la transformación social real, ¿no? Hay que inventar un lenguaje y unas fórmulas que nos ayuden a resolver los conflictos sociales imperantes. Parece que el dilema entre reforma y revolución se quedó un poco solucionado en el 2018, en un principio, ¿no? Parece que apostamos por la revolución, o eso parecía, en el 2018, y me parece pues interesante ver en esta mesa, cómo viene transitándose desde el 2018 y cómo esta fuerza colectiva tan bestial en ese momento, que recuperaba otras fuerzas de otras olas anteriores y que integraba y que nos revolucionaba a todos, ¿no? Pues cómo va generando cambios y en qué punto nos encontramos y hacia dónde tenemos un poco que dirigirnos. Esa es un poco la idea. Y ya sin más, pues voy a dar paso a las protagonistas de esta mesa, que representan pues lo que es el movimiento estudiantil universitario, ¿no? en general del feminismo, y donde encaja evidentemente también la universidad, UNIZAR. Tengo aquí a mi izquierda a Nuria Miguel, de Colectivo Lisistrata, a Paula Dueto, de Enjambre Feministas, también a mi izquierda, y a mi derecha Irene Magallón, de 8M Estudiantil. Ellas tienen, como ya saben al principio, entre 10 y 15 minutos para contarnos un poco la trayectoria del colectivo que representan y la realidad y el empuje que tienen en lo que vinieron haciendo y el feminismo que digamos representa cada una de ellas. Y creo que antes de nada, de todas maneras, tenemos un vídeo, ¿no? que han preparado las de Lisistrata, que para eso estamos aquí, ¿no? Para celebrar este 40 aniversario. Así que lo primero voy a dar la palabra a Nuria Miguel Jimeno, que ya es licenciada en Filosofía y Letras por el año 1987, en concreto en Filología Hispánica, y ella se integra en el colectivo Lisistrata en el 84, o sea que, sí. Si no eres fundadora, llegaste un día después, más o menos, que previamente había participado en otros colectivos universitarios de la época, como Aquelarre, y se la veía ya, es de estas, como digo, de las que estaba, les iba la marcha, que les iba el movimiento, ¿no? Porque fue delegada de la clase, miembro del claustro universitario en el 86, o sea que era evidente que quería que las cosas cambiaran y que
bueno, se metió ahí, ¿no? Para que aquello pudiera ser desde el feminismo, ¿no? Participó activamente, ¿no? También en la Coordinadora Feminista de Zaragoza y, como el resto del colectivo, sumó estos movimientos otras formas de entender el feminismo de la ciudad, ¿no? Cuando terminó sus estudios universitarios, entró a formar parte del primer equipo de trabajo que inauguró la primera casa de acogida de mujeres maltratadas puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 87, ¿no? Así que nada, Nuria, te doy paso. Y creo que primero vamos a ir al vídeo, ¿no?
Bueno, empezamos. Un hacha o una lanza, levanto el boli, porque es así como muy... Bueno, a ver, alguna cosa la has contado ya, María, pero bueno, si me repito me perdonaré. Yo voy a seguir un poco lo que me he preparado, porque es que si me dejo algo, pues ya me perdonaréis, pero tenía que hacerlo así, porque ni soy política, ni conferenciante, ni nada. Soy una persona que perteneció a este colectivo, una mujer, y sí que quería deciros en primer lugar que yo creo que ha sido difícil el elegir una persona que estuviera aquí, pero no porque quisiéramos ser todas, sino por todo lo contrario, porque no quería ser nadie. Y entonces yo me planteo que después de tantos años, pues todavía nos cuesta participar en un acto público, al menos a las que no es lo normal en nuestras vidas, ¿no? Pero creo que la ocasión lo merecía y al final dije que sí y bueno, y salimos del atropello. Seguramente habría 20 o 30 relatos diferentes, según todas nosotras, de contar lo que significó este colectivo y también otras tantas maneras de cómo hacerlo, ¿no? De cómo contarlo. Bueno, yo intentaré ser lo más fiel posible a lo que para mí fue y lo que pienso que fue para la mayoría de mis compañeras. Intentaré resumir un poco cómo surge el colectivo, qué procedencias teníamos todas nosotras, que eran muy diferentes, cómo nos organizábamos, qué actividades hicimos, cuál fue nuestra implicación en la universidad en aquel momento y también en el movimiento feminista, ¿no? de nuestra ciudad. Y algo muy importante, que creo que todas estamos de acuerdo y las personas que hemos participado en el blog lo hemos escrito. Y es que... cómo repercutió, o sea, cómo fue nuestro crecimiento personal, ¿no? Pues sí, crecimiento personal, crecimiento emocional y profesional, la pertenencia a este colectivo, ¿no? Eso es muy importante. Lisistrata agrupó a mujeres de distinta procedencia. Un colectivo, una parte de las mujeres que primero empezaron a formar parte del grupo provenía de las luchas de enseñanzas medias que en esa época luchaban contra las expulsiones que hubo en el colegio de Matute, en Las Fuentes. Otras provenían, como bien ha dicho María, del movimiento feminista que reivindicaba ya el aborto, ¿no? En nuestro país. Otras directamente de participar en estas jornadas feministas que recordemos fueron en el 79, 4 años después de morir Franco, o sea, quiero decir que todo estaba como muy cercano. Y otras pertenecíamos, como era mi caso, al entorno rojillo del movimiento estudiantil universitario en torno al Grupo Aquelarre, que se reunía en la delegación de estudiantes de mi facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y otras compañeras pertenecían a una candidatura muy famosa que fue la de Chamarasca, de la Facultad de Ciencias. Todos estos colectivos eran mixtos y en ellos se discutía de temas políticos, de cambio social, también relacionados con las reformas universitarias y tengo que decir que otras compañeras que se acercaron al colectivo Lisistrata no procedían de ningún colectivo ni de ningún movimiento en concreto, vendrían de sus cosas y se acercaron al colectivo porque querían conocer qué era esto del feminismo, ¿no? Por eso digo que imaginaros la mezcla de estudiantes muy diferentes. Lisistrata surge como colectivo, como decías, en el 83-84, perduramos con nuestra promoción yo creo que hasta el 87, las siguientes promociones siguieron con el nombre de Lisistrata como colectivo, como hasta el 1997 y ya posteriormente aparecen Enjambre Feminista y el Eje Estudiantil 8M. Cosa que os agradecemos mucho que aparecierais. Nuestros espacios de reuniones son importantes nombrarlos porque es que eran tremendos. La delegación de estudiantes de la Facultad de Filosofía, yo quiero recordar que en Interfacultades también nos reuníamos, no me acuerdo en qué planta. La librería de mujeres, que fue un sitio icónico y maravilloso, que regentaban Toñi y Pilar. Nos dejaban su trastienda para reunirnos, nos proporcionaban las fotocopias de los textos que teníamos que debatir y comprábamos muchos libros, porque entonces comprábamos muchos libros. Otro espacio importante fue el de la Federación de Barrios de Zaragoza. Los locales que usaba el Frente Feminista, pues también en un momento dado también nos los cedieron. Y luego otro espacio lúdico y festivo que nos unió a todas y a mucha más gente fue el Bar La Pluma, donde estaban Conchi Arnal y Loli, que luego posteriormente Conchi Arnal fue la que dio los primeros talleres de autodefensa a muchas mujeres en Zaragoza, y en ese bar, pues bueno, era un poco el descargue de todos nuestros debates en torno a la música, a la alegría, al amor, a las amistades, y allí nos lo pasamos muy bien. Nos reuníamos previa lectura de textos que teníamos entre nosotras de teoría feminista y nos informábamos. Y nos formábamos debatiendo poco a poco, íbamos construyendo nuestro propio relato. Muy diverso y plural, porque no siempre estábamos de acuerdo, aunque sí en lo fundamental, pero no solo debatíamos, también interveníamos públicamente. Creamos nuestra propia forma de organización, asamblearia, un tanto caótica, tengo que decir, y diferente a otras más tradicionales de aquella época, ¿no? Que tenían pues los partidos o los sindicatos. No había ordenadores, es muy fuerte esto, no había ordenadores,
no había redes sociales, no había. Y todo era en papel. Entonces nuestra propaganda eran folletos confeccionados, escritos en una máquina de escribir, que algunos no sabéis lo que es, que luego fotocopiábamos y los carteles los hacíamos todos a mano. Y todos los carteles que hacíamos los colgábamos uno a uno en todas las facultades de la universidad, incluida veterinaria, donde había una subdelegación de Lisístrata muy potente, que no se quedaba atrás y ya nos lo recordaban en las reuniones. Eran años de luchas y huelgas contra la ley de reforma universitaria y el proceso estatutario en la universidad. Allí estábamos ya las lisístratas poniendo nuestro pequeño granito de arena contra el sexismo pues, en las plataformas reivindicativas de estos movimientos, en sus carteles. Hasta que llegó la inclusión de nuestra enmienda. Enmienda que quiero leer, porque siempre hablamos de la enmienda y quiero que sepáis lo que decía nuestra enmienda que se aprobó en los estatutos universitarios de 1986. Esta enmienda decía atender a la eliminación de la desigualdad social y discriminación por razón de sexo, potenciando la investigación sobre el papel de la mujer en las diversas ciencias y favoreciendo su inclusión en el proceso de creación de las mismas. Para defender esta enmienda se hizo un discurso desde el colectivo y ese discurso lo hicieron las compañeras que tenían más formación en esos momentos, que habían leído mucho sobre feminismo y entre ellas estaban Amparo Bella, Cristina Sanz, Victoria Aguilar, yo creo que también estaba Sesé, pero no me acuerdo, que Sesé para mí es Sesé, se llamará María José, pero para mí es Sesé. Entonces, estas compañeras hicieron un discurso, que he traído aquí unas copias en papel, aunque también están colgadas en el blog, hicieron un discurso maravilloso, hicieron un discurso precioso. Y este discurso se leyó ante 1000 claustrales. Y lo tuve que leer yo, ante 1000 claustrales. ¿Por qué? Yo digo aquí, ¿no? A ver, era la única claustral del colectivo. Y por eso me tocó leerlo y defenderlo. Pero os digo de verdad que no me correspondía en absoluto leer y defender este discurso con 21 años porque no tenía la formación suficiente y me asusté muchísimo porque estas estaban locas, empeñadas en que tenía que ser, que teníamos que presentar la enmienda y tal. Vale, al final la presentamos, pero les pedí que cambiaran como 5 veces el texto del discurso porque es que yo la primera versión no la entendía. O sea, en la mitad de las cosas que se decían es que no las entendía. Y yo les decía, yo tengo que defender este discurso con pasión y convencimiento. Entonces, por favor, cambiadme, súper generosas, las sesudas de mis compañeras cambiaron el discurso hasta que al final lo entendí. Y tengo que decir que no salió mal. Aprobaron la enmienda, ya no me acuerdo si fue por unanimidad o no tengo ni idea, no me acuerdo. Desde el principio te vienen engañando para que protagonices. Sí, sí, ya lo sé. Ya. Es que esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu. Vale. Bueno, ahora pienso, después de tantos años, que muchos claustrales que estaban en ese claustro y que aplaudieron y se levantaron, estaban a punto del colapso en su silla, de escuchar las palabras que tuvieron que escuchar. Eso estoy convencida. Pero también estoy convencida de que en muchos despertamos conciencias y muchas sintonías. Y eso es lo que nos llevamos. A partir de este discurso que se publicó en una revista muy famosa que se llamaba Andalán, que era un referente progresista en aquella época y en otros medios de prensa escrita, pues bueno, empezamos un poco a tener como más fama y más repercusión. Entonces empezamos a colaborar de una manera más estrecha con la Coordinadora Feminista de Zaragoza, en un momento en donde los colectivos que la integraban, bueno, pues andaban ahí un poco a la gresca, ¿no? Como apunta alguna compañera. Nosotras creo que aportamos otra forma de entender el feminismo con unos estilos menos sectarios y más plurales. Tanto el Frente Feminista como Mujeres Libertarias, como las mujeres en pie de paz, las mujeres provenientes de las asociaciones de barrio, las que luchaban desde hacía años en las secretarías de la mujer de los sindicatos, todas ellas nos dejaron compartir el espacio a las más jóvenes, transmitiéndonos la enorme experiencia que tenían y escuchando nuestras ideas y propuestas transgresoras, alegres, ilusionantes, una colaboración extraordinaria con todas estas mujeres, con nuestras hermanas mayores. En aquellos años el feminismo no existía a nivel institucional. Me extraña estar aquí porque esto es lo que no existía, ¿no? Éramos, al menos en la universidad, éramos las lisístratas las que traíamos a la universidad a docentes y especialistas en la materia de feminismo y igualdad y desarrollamos, por ejemplo, las primeras jornadas de Mujer y Universidad, componentes de la categoría de Melinás o de Ángeles Durán, después Celia Morós, eran protagonistas y referentes de la divulgación de las teorías feministas en la Universidad Española. Quiero decir, eran muy fuertes estas ponentes, ¿no? Ningún departamento las trajo de la universidad. No las trajo. Y yo quiero imaginar que en esos años no daba prestigio significante con el feminismo. No daba prestigio, ¿vale? Unas jóvenes de 18 a 23 años conseguimos abrir este camino de divulgación. Es que me emociono y todo. Uf.
Importantes también fueron las jornadas sobre mujeres en Latinoamérica, con la asistencia de mujeres nicaragüenses, otras sobre mujeres en los países del sur, y luego más tarde llegaron los seminarios sobre feminismo e historia en la librería de mujeres, y no nos quedamos en España, conseguimos traer a la universidad a mujeres de Graham Common, mujeres en Inglaterra que llevaban años manteniendo un campamento antimilitarista, estuvieron con nosotras, y también a una de las líderes del movimiento de mujeres de negro de Belgrado, una yugoslava que en pleno conflicto serbo-croata vino a Zaragoza para hablarnos del horror de la guerra en contra del patriarcado y de los nacionalismos. Y a raíz de su visita se creó en Zaragoza el movimiento de mujeres en negro, aquí también. Durante estos primeros años nuestra actividad fue incesante. Como dice Ana Mastral, las lisístratas brillábamos, resplandecíamos no solo en las manis o en cualquier acto en la calle, brillábamos también en nuestras reuniones internas. Lisístrata nos formó como pensadoras, organizadoras y luchadoras. Se esperaban nuestros carteles con muchísimo interés y expectación y a veces con terror. Sí. La verdad es que yo recuerdo pegar los carteles mirando hacia atrás a ver quién estaba y irme corriendo. Y a mí me daba mucha vergüenza. Y denunciábamos a profesores, en estos carteles, denunciábamos a profesores con nombre y apellido y recogíamos frases textuales dichas en las aulas y entonces, irónicamente, les concedíamos el premio Machisticlin de la semana y estos carteles provocadores hicieron sensibilización feminista como un meteoro. Nos crearon muchas enemistades, tengo que decir. Pero también nos crearon nuevas amistades y eso es muy importante. Había gente pendiente en sus clases para archivarnos las frases que decían los profesores y nosotras ponerlas en el cartel. Venga, venga, venga. Terminaban siempre estos carteles con frases irónicas que nos inventábamos, como por ejemplo esta, la de desabróchate el cerebro tan a menudo como la bragueta. Es que la vi en el blog y dije, o sea, bien. Nos salieron, como en esta época no había Twitter y nadie podía meternos caña para arriba, para abajo y por todos los lados, pues entonces salió un colectivo que se llamó, un colectivo masculino, dice la que lo escribe en el blog que fue de poco tiempo, yo no me acuerdo, pero fue un colectivo que se llamó Pisistrato. Y entonces ponía carteles al lado de los nuestros. Tengo uno de los carteles, pero no lo voy a leer, porque quiero dar paso a estas chicas, ¿vale? No, lo leeremos después. Pero eran carteles además escritos por universitarios cultos, porque el que tengo está muy bien escrito, pero nos dice unas barbaridades. Que es que, claro, es lo que pasa ahora en las redes, ¿no? Bueno, venga. Organizamos muchas charlas sobre mujer y trabajo, tecnología de la reproducción asistida, mujer y cárcel, sexualidad y lesbianismo, violación, malos tratos, prostitución, pornografía, o sea, le dábamos absolutamente a todo. Y todo a través de folletos divulgativos que poníamos en mesas, en las aperturas paralelas y en debates en facultades, incluso en Derecho. Llegamos a hacer un debate en Derecho, que no sé ni cómo nos dejaron entrar. Bueno, yo ya no estaba en el colectivo y cuenta Esther que fueron a Turín, a la Universidad Ocupada de Turín, un 8 de marzo, que me pareció también súper interesante nombrarlo y sale en el vídeo a contar la experiencia. La percepción de lo que era la universidad también fue muy diferente entre nosotras. Me gusta mucho la aportación que hace Andrea Goñi, que creo que no ha venido, que yo creo que vive en Navarra, creo, y que era también veterinaria, creo. Ella dice, la universidad tenía una connotación elitista. Creo que me sentía mujer de campo. Yo un poco también, con mucho sentimiento hacia otras culturas, países precarizados y colonizados. La dimensión mujer-feminismos la estaba forjando en pilares vinculados a la historia y las experiencias vivenciales de mujeres luchadoras en espacios y expresiones muy distintas. Me creía con poca capacidad discursiva y por esto las acciones en la calle eran mis espacios de comodidad, las pintadas, las manifestaciones y los espacios lúdico-festivos. Yo creo que a esto nos apuntamos a algún sector de Lisístrata, ¿sí o no? Que todas no éramos tan pensadoras. Había gente que quería divertirse. Bueno, no, nos divertíamos todas. Bueno, termino ya, ¿eh? Lisístrata fue un colectivo muy heterogéneo, donde podías expresar tus dudas, tus deseos, tus frustraciones, tus pensamientos, tus ganas de llorar y de rabiar por situaciones que vivíamos tan injustas. Por eso me gusta lo que dice Paz Cacho. Fue un espacio de acogida, un motor latente de inquietudes, nos ayudó a crecer como personas, nutrió nuestros años de universidad, que podían haber sido una suma de notas y exámenes, pues bueno, éramos una mezcla de mujeres de diferentes edades, de diferentes carreras, enfoques ideológicos de cómo cambiar el mundo, pero con algo importante que nos unía, que era potenciar la presencia de la mujer de una manera más sana y más justa en la sociedad, ¿no? Nos hicimos conscientes de la necesidad de cambiar todo lo que nos rodeaba y ello nos llevó a la acción colectiva. Paralelamente o posteriormente, las lisístratas nos hemos incorporado a muchos colectivos, el de insumisión, el antimilitarista, el ecologista, el de la solidaridad internacional,
otras compañeras siguieron vinculadas a colectivos feministas, o sea, quiero decir que ha habido un poco de todo. Hemos tenido hasta una compañera que ha llegado a ser diputada del Gobierno de Aragón, Amparo Bella, y posteriormente concejala en el Ayuntamiento. Es decir, hemos estado, yo ahora mismo no sé deciros dónde están las Lisistratas, pero aquí tenemos una, por ejemplo, que está en Bolivia, sin más. Entonces, eso es. Yo personalmente no he seguido vinculada a colectivos feministas, he seguido vinculada al movimiento como tal, pero bueno, pues integré el primer equipo de la Casa de Acogida, Mujeres Maltratadas, con Amparo, donde pudimos volcar en 10 años muchas de las cosas que habíamos aprendido en Lisistrata, pero vamos, en estos 10 años lo que dimos es aprender de la experiencia de convivir mañana, tarde y noche con mujeres que tenían rota su vida, con sus hijos, con sus hijas, y fue, yo creo que de los 10 años más extraordinarios que una persona trabajadora puede tener. Fui mamá y estar organizada era cada vez más difícil, pero apareció el APA, que convertimos enseguida en AMPAS, porque esto fue así. También pertenecí a la junta directiva del Club Deportivo de mis hijos, Marcos y Guillermo. Marcos está aquí porque algo había que hacer y porque en las juntas directivas solo hay hombres. Y entonces, es lo que dices, ¿no? No puedo estar en un colectivo, pero puedo estar en otros sitios y hacer muchas cosas. Y la verdad es que fue una experiencia también la de trabajar con los chicos y abrirles un poco la cabeza y cambiar el lenguaje de los carteles, dirigirnos a toda la población de nuestro pueblo, montar equipos de chicas femeninos de fútbol, traer otros deportes que no fuera el fútbol, el baloncesto, en fin. Quiero decir, que se pueden hacer cosas y que el feminismo se instala en ti y nunca sale. Eso lo llevas para siempre, estés donde estés, y eso me parece maravilloso. Dejé los servicios sociales 4 años porque me llamaron, no sé por qué, porque yo nunca había tenido un perfil así sindicalista, pero me llamaron para trabajar unos años en la negociación colectiva, en la administración local, negociando pactos y convenios en toda la provincia de Zaragoza, en ayuntamientos y en comarcas, junto con un compañero, Luis Vidal y Pilar Sancho. Y bueno, este fue otro terreno de aprendizaje y de volcar, por supuesto, la experiencia del feminismo, porque lo normal era que en los sectores de determinados municipios los trabajadores son las brigadas de los ayuntamientos y el resto no se sabe lo que son. Entonces, en el resto, fundamentalmente, hay mujeres. Lo digo porque ahí tuvimos que hacer también un trabajo pedagógico importante con los alcaldes, con los presidentes y con los propios trabajadores, porque no querían ni conciliar ni ir pronto a casa para cuidar a los hijos, porque ¿para qué? Si yo quiero llegar a las 7 de la tarde. No me fastidies. Bueno, que decir, son cosas que vas aprendiendo y que hay que hacer mucha pedagogía. Quiero terminar simplemente diciendo lo que dice Manuela Rubio en el blog, que creo que es importante. Manuela es una compañera que vive en Barcelona, es directora de la Escuela de Idiomas en Barcelona, no ha podido venir, le hubiera gustado mucho, estaba muy emocionada ayer cuando me llamó porque le dije que lo último que iba a leer era suyo. Y me dijo, por favor, no sé qué, bien, vale. Venga, pues lo leo. Manuela Rubio dice: estoy bien segura que aquella alegría, aquella fe absoluta en nuestro poder, aquellas ansias de libertad y falta de complejos, imprimieron su marca colectiva e individual en la sociedad de entonces y aún de ahora. Estos últimos años he visto cómo miles de mujeres jóvenes, también mi hija, paralizaban las clases de institutos y universidades para manifestarse multitudinariamente, también alegres, descaradas, poderosas, reivindicando su cuerpo, su espacio, su manera de hacer, su pensamiento libre. Son nuestras herederas, como nosotras lo fuimos del mayo del 68, o de las sufragistas, o de las brujas. Por ellas, por nosotras, felices 40 años de lucha feminista. Bueno, está claro, Nuria, que no se equivocaban al elegirte. ¡Wow! No sabes tú lo que hay en este colectivo. No tienes ni idea. Ha quedado claro. Por lo menos que, o sea, Gracias. ahora vamos a dar paso, pero que lo que sí que se transmite y que evidentemente parece que forma parte de que vosotros queréis celebrar ahora estos 40 años, no es esa idea de ilusión y compromiso, ¿no? Cuando has dicho lo de el feminismo se instala en ti, ya frase, venga, tuitearlo. Es verdad. Es tal cual. Así que, nada, enhorabuena. Bueno, vamos a dar paso entonces ahora a Paula, ¿no? A Paula Duerto Porget, ¿no? Que ella ha participado en el movimiento feminista desde el 2015 y comenzó en la asamblea de su instituto y en el Colegio Universitario Feminismo Unizar, ¿no? Y también fue integrante del colectivo Comando Feminista. En 2017 participó en el proceso de impulso de la huelga feminista y en la organización del primer encuentro estatal en Zaragoza. A partir de ese momento estuvo vinculada a la asamblea del 8M, tanto a nivel local como estatal, aunque desde 2020 no se encuentra, digamos que activa en estos espacios. Actualmente participa en la lucha de vivienda y en la lucha queer. Son luchas importantísimas. Adelante.
Bueno, hola a todo el mundo, gracias por estar hoy aquí, gracias a Nuria también. Bueno, que me hace ilusión estar aquí, ¿no? Y poder poner en común un poco esta trayectoria. Ha sido chulo también los días previos un poco rebuscar ahí en los archivos de los archivos y ver un poco qué recorrido tuvo el colectivo, que bueno, se fundó en 2014, en febrero, poco antes de la victoria estatal, gracias a las movilizaciones estatales contra la ley del aborto de Gallardón, en las que se generó pues, un poco un caldo de cultivo para lo que vino después, que Feminismo Líder es prueba de eso. En aquel momento en Zaragoza existía Febrero Feminista, que era un colectivo así más de afinidad, que se había creado en 2012, y la Asamblea Feminista, que existía desde 2013, que había estado luchando sobre todo por el tema del aborto. Entonces, creo que fueron 3 personas, ¿no?, del ámbito de la universidad que habían estado ligadas a estos movimientos y que quisieron llevar el feminismo también a la universidad porque les parecía importante, y fundaron el colectivo. Entonces es un colectivo un poco con un perfil distinto a los que existían previamente, con un perfil más joven, ¿no?, que rondaba la veintena, frente, pues, por ejemplo, a la Asamblea Feminista, que igual estábamos en la treintena, la cuarentena, y que en lugar de, pues la Asamblea Feminista había surgido igual con una reivindicación institucional más concreta, y este colectivo en principio surge con unas reivindicaciones más estudiantiles, centradas en el ámbito de la universidad, ¿no?, como reivindicar a mujeres olvidadas, o cosas tan básicas que en aquel momento eran necesarias, ¿no?, como reconocer que existe el machismo, reconocer que el género es un producto social, porque realmente pues en 2014 eso no se daba por hecho como se puede dar ahora. Y poco a poco fue evolucionando, estaba ahí leyendo los distintos manifiestos que hubo, ¿no? El segundo manifiesto se plantea en términos quizás un poco más amplios, ¿no?, de declaración de transfeminismo, de voluntad de transversalizar muchas otras luchas. Hay la típica lista de istas, ¿no?, de ecologista, anticapacitista, antigordófobo, LGTB, ¿no?, como esta voluntad también de aunarlo todo, que luego también quizás era difícil de traducir en la práctica. Y tiene, yo creo, ciertas similitudes con un poco los grupos de autoconciencia de Estados Unidos de los 60 y los 70, en cierto sentido, porque trabaja mucho desde lo vivencial y no trabaja tanto desde... O sea, sí que hay una dimensión reivindicativa en el sentido de, bueno, de movilización en las calles, ¿no?, también, de denuncia de feminicidios, de violencias machistas, pero también hay una dimensión muy importante que es como la formación en cuestiones que nos atraviesan en nuestra vida, pues de violencia sexual, por ejemplo, de la relación con nuestros cuerpos, de la presión estética. Y en ese sentido es lo que tú dices, ¿no?, de que el feminismo te pasa por encima, no sé si como un camión o como un huracán, ¿no?, que se te mete dentro y empiezas a respirar feminismo y ya relacionarte con todo distinto, ¿no?, que tiene ese componente de transformación vital muy, muy fuerte que luego se queda ahí si lo has vivido. Y bueno, también otra cuestión importante, ¿no?, el tema del amor romántico, del análisis de la violencia machista también en el ámbito de la pareja. Y en ese sentido también es una recuperación del feminismo autónomo un poco que se había perdido, porque bueno, quedaba eso, la coordinadora de organizaciones feministas, pero que era una valla y partidos sindicatos. Esta es una recuperación eso, de un feminismo más autónomo. En ese sentido también he escuchado muchas, con lo que contabas tú, similitudes con Lisístrata, también diferencias. Por ejemplo, nosotras nunca estuvimos en el claustro, ¿no? También pues, la universidad en los 80 la participación del estudiantado en la universidad en los 80 no tenía nada que ver con lo que era en 2014, que el estudiantado ni pintaba ni cortaba. Y no le veíamos sentido estar ahí, ¿no? Y también que fuimos siempre un colectivo que, a pesar de ser universitario, no sé cómo era en vuestro caso, pero que bueno, que siempre estuvimos abiertas eso, ¿no?, como a gente de institutos, de gente que ya no estaba en la universidad, gente que no tuviera relación con lo estudiantil, porque nos parecía que lo importante era que viniera cualquier persona que se interesase por eso. Bueno, por seguir un poco eso con la evolución, también una de las campañas así, porque hicimos muchas campañas, tampoco es plan igual de contarlas todas y daros la chapa, pero una de las que más trascendieron fue la de Eres más que tu talla, ¿no?, que justamente era una denuncia de cómo el patriarcado y el capitalismo nos hacen odiar nuestros cuerpos, también como una forma de mantenernos en un estado de sumisión, ¿no?, de inseguridad con nosotras mismas, y también porque son muy lucrativos nuestros complejos y nos empujan a consumir y consumir. Entonces entrábamos a las tiendas y pegábamos etiquetas contra los cánones estéticos, ¿no? Y esa campaña, por ejemplo, trascendió, se contagió a un montón de otras ciudades, hizo también que chicas jóvenes en otros sitios se organizasen, nos llevaban a hablar para medios de comunicación, también empezabas ahí a ver esa contradicción del mensaje que tú querías mandar y lo que luego llegaba, ¿no? Porque tú ibas con un discurso y eso, ya hablando del capitalismo y el patriarcado y tal, y luego decían, bueno, hay que amar las curvas, no sé qué, a ver, o sea, no va de esto, ¿sabes? Como, el problema es otro. Los medios de comunicación siempre quedando bien. Bueno, los nuestros, esos son los buenos, pero... y eso, participábamos también en la plataforma 28J, ¿no?, muchos años en la organización de la manifestación del orgullo. Aunque es verdad que, por ejemplo, también otra de las diferencias que veo, y no necesariamente para bien, que mientras que Lisístrata hacía un abordaje muy explícito de cuestiones quizás más de sexualidad, ¿no?, de politizar el lesbianismo, cosas así, en este sentido el feminismo literario me tuvo una trayectoria curiosa, porque inicialmente era un colectivo bastante heterosexual. Se ríe porque...
No, que, claro, claro. Claro. Sí, entonces al final no quedaba ninguna, efectivamente. Sí, sí, me parece también un síntoma de época como muy guay, pero a la vez es verdad, y además también esto es una constante histórica, ¿no? En las militantes vivolleras, que no siempre se tematiza. O sea, que no éramos casi todas vivolleras y era una cosa muy presente en los ámbitos informales, pero no hicimos política desde ahí, ¿no? Y bueno, eso. Y entonces ya quizás la tercera fase sería, esto fue un poco el recorrido de 2014-2017, y en 2017, bueno, eso era un colectivo también, como suele pasar en lo estudiantil, con mucha renovación de la gente, mucha rotación, porque los ciclos son cortos, la gente se va de Erasmus, se cambia de ciudad, no tiene tiempo. Y bueno, se había ido avanzando y consolidando quizás un cariz más político, una voluntad también de andar en formación, en distintos temas, y entonces nos cambiamos el nombre de Enjambre Feminista, ¿no? Y el nuevo manifiesto hacía especial énfasis en la cuestión de que un feminismo consecuente es necesariamente anticapitalista, y un poco empezaba a ser influido por los desarrollos de la economía feminista, que empezaban a ser un poco más visibles en aquellos momentos, que abogaban por la defensa de la vida frente a un sistema que la ataca, ¿no? Y que utilizaban el feminismo como potencia para trabajar desde ahí. En ese sentido, ¿no? Nos veíamos como desbordadas de lo que era quizás la vocación inicial de un colectivo así estudiantil, como más modesto. Y creo que ahí no dejamos de estar un poco atrapadas en la contradicción entre la fórmula organizativa, las herramientas que teníamos, las prácticas que teníamos y como ambiciones pues, muy universalistas y maximalistas que era igual a veces un poco difícil aterrizar o concretar. Y fue en este momento, cuando en septiembre de 2017, que pues un inicio de curso un poco, nos llegó un correo, un mensaje al Facebook de Feminismo Unizar diciendo que, bueno, que hay un encuentro en Elche, un pueblo de la Comunidad de Valencia, ¿no? O sea, quiero decir, que para organizar una huelga feminista, y nosotros, ¿esto qué es? ¿Una huelga qué? Y fuimos dos compañeras allí a escuchar a ver qué contaban. Y bueno, eso fue un poco la semilla de todo lo que vino después, entonces trajimos un poco esa información y ahí pues pasó un poco que quizás las que estábamos más en esa necesidad de concretar ese feminismo con esa vocación impugnadora, un feminismo que fuese de mayorías, que tuviera una vocación de transformar las raíces de la sociedad, nos volcamos en la construcción de esa huelga feminista y organizamos el primer encuentro de Aragón, luego, o sea, junto con otras compañeras de otros espacios y tal, y luego el encuentro estatal de enero. Entonces eso se llevó como fuerzas militantes del espacio y hubo otras compañeras que no querían o podían involucrarse en eso y eso generó pues un cierto desajuste porque de repente era como una marea que arrastraba, ¿no? Que arrastraba esa confluencia que fue lo potente y lo bonito de la huelga feminista de mujeres que venían organizadas en sindicatos o en otras organizaciones políticas o que habían estado participando en los 80 en otras luchas, otras que veníamos de otros sitios y mujeres que nunca habían estado organizadas. Pero otros, pues esos subgrupos que antes funcionaban dejaron de tener sentido de poder como ubicarse en esa nueva constelación. Y bueno, y eso es lo que hizo un poco que se disgregara, se siguieron haciendo algunas formaciones internas y eso, y en la última actividad, bueno, que de hecho eso, octubre de 2017, que probablemente fue uno de los meses más activos de Feminismo Unizar, hicimos 4 actividades y una de ellas fue con Lisístrata, que me acuerdo que creo que vino Esther, que proyectamos un documental muy chulo. Y además es que me acuerdo de la historia que has contado de los carteles de los profes y yo no sé si ya se había hecho algo parecido, si también cogimos la idea y dijimos esto hay que retomarlo y volver a ponerlo en el campus de Bellido y volver ¿no? Como que creo que es eso potente, ¿no? También la importancia de conocer tu memoria y de poder aprender de ella, que es que no venimos aquí de nuevas nadie. Y bueno, eso, entonces ya eso fue esa desviación. La última actividad fue en 2019 un concierto que hicimos en el campus para pues reapropiarnos del espacio y pues, defender como nuestro derecho a ocuparlo y hacer cosas ahí, que bueno, a pesar de la desaprobación del rectorado. Y después de eso no hubo una clausura oficial, pero el colectivo dejó de funcionar. Y eso. Y tengo alguna cosilla más, pero puede salir luego en las preguntas. Claro. Cuando has empezado a hablar, he recogido como la idea de hacer memoria y luego tú le has puesto sentido también a la frase, ¿no? Que es como muy importante la memoria, no sé, escuchándonos hablar, pues todo el grupo, el colectivo, sois muchas, la genealogía, todos los nombres, bueno, todo lo que significa en ese punto el feminismo. No sé si, haciendo un poco de broma, ¿no? Si el feminismo se instala en ti, el lesbianismo se instala en ti, pues eso todo va junto, ¿no? Poco a poco. Bueno, pues vamos a dar paso
a nuestra tercera protagonista, ¿vale? A Irene Magallón. Ella es activista feminista y por los derechos humanos y licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Y actualmente está cursando un máster de abogacía y es integrante del 8M desde el 2020. Así que adelante. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y dar las gracias a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Zaragoza por invitarnos, y para mí es un auténtico placer estar representando hoy al 8M en su eje estudiantil. Bueno, os voy a contar un poco el 8M. El eje al que yo represento es uno de los ejes en los que se divide el 8M, que nació en el 2018 tras la oleada del tsunami feminista que hubo en España, tras una serie de acontecimientos, y que yo creo que marcó un antes y un después, en el movimiento feminista en España, y que yo creo que hay ciertas cosas que ya son intolerables en la sociedad, y creo que es uno de los grandes avances y una de las grandes conquistas del movimiento. Zaragoza yo no estaba aún, pero creo que Zaragoza fue una de las ciudades donde más movimiento hubo, porque se celebraron grandes asambleas a nivel estatal. Y quería hacer también recuerdo al Centro Luis Buñuel, porque creo que es justo nombrarlo, porque nos ha visto nacer y también nos ha visto desarrollarnos como colectivo, y yo creo que a muchos movimientos sociales de la ciudad. Y también demuestra, ¿no?, que otra forma de cultura es posible, que los espacios comunitarios autogestionados sí que son posibles, y que otra forma de cultura pues es posible, y también es parte del feminismo que defendemos. Entonces, yo me metí en el año 2020, tras años de queriéndome meter, pero por una serie de circunstancias te replanteas en tu vida que pasan una serie de cosas y que quieres cambiarlas, un poco lo que has dicho de que el feminismo entra en ti. Nos ha pasado a todas, entonces decidí meterme al eje estudiantil. Así que es verdad que en el año 2020, con la pandemia del COVID, no hubo mucho movimiento por las restricciones sanitarias que había. Pero quiero dejar muy claro que, aunque es verdad que en la calle no nos podíamos movilizar porque estábamos en pandemia, nunca nos hemos dejado de mover. Y utilizamos otra serie de medios, como pueden ser el Zoom, las videollamadas, las redes sociales, que creo que es una de las grandes también ventajas que tenemos en el siglo XXI para seguir, diríamos, defendiendo nuestras reivindicaciones. Yo me voy a centrar en la preparación de los 8 de marzo, porque a nivel del eje estudiantil es donde más hemos incidido estos últimos años, porque ahora estamos un poco bajas de fuerzas, pero nunca hemos dejado, ya lo he dicho, nunca hemos dejado de movernos, y tenemos muchísimas cosas que seguir reivindicando. Entonces, también creo que el feminismo se ha institucionalizado últimamente. Creo que eso es un avance, porque se ha puesto en el debate público cuestiones feministas, se legisla con perspectiva feminista, pero creo que tiene que haber un alza de la actividad de los movimientos sociales, porque al fin y al cabo son los que canalizan y son los que, diríamos, que van direccionando un poco las reivindicaciones, ¿no? Entonces, en 2018 y 2019, aparte de la manifestación estudiantil, que se ha hecho todos los años con gran éxito, la verdad es que nos han seguido bastante bien. Se hacían las aulas abiertas, que yo no estaba como integrante, porque entré en el año 2020, y esto fue en los años 2018-2019, pero sí que se hacían una serie de actividades en el campus, con charlas, con coloquios, con micros abiertos, y creo que también es muy interesante para que la gente conozca más nuestras reivindicaciones, y también una forma de acercar el feminismo a la gente. Entonces, y también una forma, como ha dicho Paula, de utilizar el espacio público de la universidad, que yo también estuve cuando hicisteis el concierto en las últimas acciones de Enjambre Feminista, y la verdad es que yo creo que es muy importante que se recupere el espacio público. En el año 2021, desde el eje, hicimos una concentración, pero claro, con todas las medidas sanitarias, pero aún así consideramos que era esencial salir a las calles, además porque la pandemia sí que acrecentó e incrementó las desigualdades de género en la sociedad. Entonces ya sí que es verdad que en los últimos años salimos con muchas ganas a las calles, retomando las ganas de que se nos visibilizara, y fue este año, en 2023 y el año 2022, hicimos desde el eje una gran labor de difusión de la convocatoria. Hicimos una serie, todos los años hacemos sobre diciembre, meses antes del 8M, hacemos asambleas abiertas para todo aquel que quiera venir y pueda aportar sus ideas, porque ahí hablamos de las reivindicaciones, del manifiesto, del lema de cada año. Entonces es muy interesante que pueda venir gente nueva a aportar cosas y a aportar perspectivas. No lo he dicho, el eje estudiantil somos estudiantes, en su mayoría de la universidad, aunque también hay institutos, y también docentes. Actualmente no hay docentes, pero sí que consideramos esencial que las profesoras se puedan unir al eje, porque al fin y al cabo son las que mejor conocen el sistema educativo y cómo se puede abordar su perspectiva feminista desde el sistema educativo. Entonces, hicimos una labor también de difusión en PIEs, en casas de juventud, mandamos cartelería para que se estuviera moviendo. También hicimos una cosa nueva, que fue poner mesas en Plaza España para dar una difusión a tope, y entonces la gente nos preguntaba las posibles dudas que podía tener acerca de la convocatoria de huelga, y es una forma, diríamos, de acercar
nuestras reivindicaciones, diríamos, un poco a la gente que igual no está tan metida dentro de lo que es el movimiento. También, bueno, nuestros últimos lemas han sido en el 2022, fue reeducando las mentes profesoras y alumnas más fuertes, ¿no? Un poco la organización del propio estudiantado y las propias profesoras para luchar contra el sistema patriarcal. Creo que se me ha ido el micro. Se ve en general. Se ve en general, lo oís bien, ¿no? Entonces, pues fomentando un poco la organización tanto de docentes como de estudiantes, ¿no? para diríamos, acabar con las discriminaciones que todavía seguimos viviendo en las aulas. Y el lema de este año fueron las aulas van a arder y el sistema va a caer. ¿No? Esto es un reflejo de la importancia que vemos en el sistema educativo para acabar, diríamos, con el machismo y la violencia patriarcal. Luego también los estudiantes los movemos también pues eso, por todo tipo de niveles formativos, porque consideramos muy importante que nuestras reivindicaciones pues, puedan llegar a todos los niveles educativos, porque cada nivel tiene pues, sus propias problemáticas, pero todas tenemos una problemática común, ¿no? Que es la opresión que vivimos. Entonces pues, es muy interesante poder compartir perspectivas. Y también estamos en contacto con las asambleas feministas ahora, gracias, con las asambleas feministas de los institutos. Uno de nuestros mayores objetivos es tejer redes con ellas para que cualquier tipo de problema, para hacer actividades juntas, entonces eso lo consideramos como esencial. Y bueno, en los últimos años también hemos apoyado a movimientos estudiantiles. El último fue en contra de la eliminación de los septiembres, que se eliminaron este año. Y ahí estuvimos en las concentraciones y en las manifestaciones que hicieron. Y luego también, pues como 8M, hemos acudido a parar desahucios. Entonces yo creo que esto es una muestra de que el feminismo que defendemos tiene que ser interseccional, ¿no? Está muy claro. Entonces, no yo lanzar desde aquí a todas las estudiantes, docentes que se quieran meter al eje, porque, bueno, como he dicho, estamos muy bajas de fuerzas, pero tenemos muchísimas ganas de seguir trabajando, de poder hacer quizás más actividades aparte del 8M, porque sí que es verdad que estos años en el eje nos hemos circunscrito exclusivamente a la preparación de las manifestaciones y de la huelga, pero nos gustaría pues, hacer otra serie de actividades, de hacer formaciones, tener forums, etc. Y bueno, nada, simplemente que tenemos muchísimas cosas que seguir reivindicando. Yo creo que mujeres como vosotras abristeis un poco el camino y que gracias a vosotras, nosotras hoy, podemos seguir reivindicando lo que reivindicasteis al principio, lo que seguir reivindicando, ¿no? Hasta que haya pues, una educación pública, gratuita y de calidad, fuera el racismo de las aulas, y que dejamos de sufrir acoso y discriminación por el simple hecho de ser mujeres. Una educación que se dé con perspectiva feminista, donde se trate la educación sexual y bueno, otra serie de reivindicaciones que tenemos que tener necesariamente porque faltan muchísimas cosas por hacer. También la inclusión de las mujeres en los temarios, no solamente como un día aparte y como algo anecdótico, sino que queremos ser parte de los temarios. Yo, por ejemplo, en Derecho, a mí nunca me han nombrado a una mujer jurista, ¿no? Y eso pues choca mucho y dices, pues es que hay muchas, lo que pasa es que no las nombráis, no las queréis nombrar, ¿no? Entonces, pues nada, desde aquí invitaros a que os unáis porque todavía quedan muchísimas cosas por hacer para seguir afianzando los derechos que ya tenemos y para seguir conquistando muchos más derechos. Ya está. Has sacado un montón de temas que estaban también ahí y que habíamos nombrado por la parte un poco de la visibilidad, interseccionalidad de todos estos asuntos que son fundamentales hoy en día y bueno, y sobre todo también lo que nos estás pidiendo es que nos impliquemos, lo cual es importante y en concreto al profesorado y a los estudiantes, ¿no? O sea, que ha quedado claro, ¿no? Eso, que también quede claro y eso también hay que poner en las redes y tomo nota, ¿vale? Bueno, pues ya, si queréis, empezamos un poco a debatir, ¿no? O a ver, con todo lo que habéis puesto aquí encima, yo tenía algunas preguntas, pero casi que vamos a, ya que habéis ido un poco desde unos principios y luego hemos ido hasta que hemos llegado a la etapa actual, no sé, quizá vayamos a la pregunta más amplia, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos un poco del feminismo desde donde vosotras os colocáis, donde vosotras os situáis para estos años, ¿no? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Después de lo vivido, ¿cómo lo vemos en la actualidad y cuáles, digamos, podríamos decir que son objetivos fundamentales de los que deberíamos ocuparnos o rescatar en la actualidad? ¿Quién vais a empezar? Me parece una buena pregunta. Pues muy amplia. Es muy amplia, pero está bien. ¿Qué feminismo para el presente? Sí, para mí esa es un poco también justamente la cola de lo que hemos contado. Sí, un poco al hilo de... Sí, también de la última fase a la que me refería, que he hablado también
de cómo el 8M también, al ser un espacio amplio de confluencia, arrastró otras formas más pequeñas organizativas, pero no solo tuvo que ver con eso, tuvo que ver también con cómo de repente el feminismo devino una cuestión hegemónica y cómo de repente pues desde los medios de comunicación a instituciones o empresas asumen fracciones medianamente asumibles, ¿no?, en esa tensión y negociación, que hacen que de repente te muevas en una nueva arena y tengas que ser capaz de identificar bien cuáles son tus nuevas tareas para seguir teniendo una incidencia, ¿no?, y cuáles son tus objetivos. Y para mí esto al final tiene que ver mucho también con la cuestión que decía de que un feminismo consecuente es anticapitalista y con la cuestión de la clase. Porque yo creo que para mí el feminismo que tenía sentido, que tenía que perseguir la moda feminista, era un feminismo capaz de poner en primera línea la necesidad de ir a frenar desahucios, de derogar la ley de extranjería y asumir que eso era una cuestión feminista, de solidarizarse con las jornaleras de Huelva, con las trabajadoras del hogar, eso, ¿no?, de respaldarlas a una serie de conflictos que estaban ahí, de ser capaz de posicionarse siempre con las mujeres que están más abajo en la pirámide social, pero no solo porque sí o por una cuestión moral, sino porque entendemos que para emancipar al conjunto de las mujeres, y en concreto las mujeres trabajadoras, tenemos que derribar el conjunto del sistema, y para ello hay que incidir en los conflictos que más potencial de desestabilización tienen. Y creo que el feminismo no siempre ha sido capaz de hacer eso. Ha habido unas tensiones ahí, ¿no? Y creo que hay que pensar eso, y hay que pensar, o sea, para mí el hecho también de militar ahora, por ejemplo, en vivienda tiene que ver también con ese llevar el feminismo a otros ámbitos desde los que seguir haciendo ese feminismo que ponga en primera línea estas cuestiones. Y bueno, sí, creo que es en general respondo un poco a esa pregunta, y esto es otra reflexión que no sé cuánto tiene que ver, pero que también es algo que hablábamos mucho con Julia a raíz del proceso de los colectivos feministas, que había, pues por ejemplo eso, ¿no?, la forma un poco de grupo de amigas, ¿no?, de lo vivencial, que tiene muchos potenciales y nos ha cambiado la vida para mejor, pero que también tiene limitaciones políticas. Entonces, bueno, pues hay que pensar para qué nos organizamos y en función de eso cómo nos organizamos. Y también con cómo se entiende la militancia, y con esto acabo, pero también como se habla mucho de los cuidados y del autocuidado, y creo que a veces la militancia o sin participar en un espacio de organización te puede hacer la vida más fácil y otras veces es muy difícil, pues porque tenemos tiempo limitado, trabajar, estudiar, cuidar esa mierda, añadir más responsabilidades ahí, es un rollo que luego te trae un montón de cosas bonitas, pero implica una porción de sacrificio que hay que estar dispuesta a hacer en aras de una causa mayor. Y creo que eso es algo que también a veces hay que traer, poner sobre la mesa, ¿no? Que creo que a veces en el activismo feminista queremos militancias cómodas, que es normal, porque somos sujetos especialmente violentados, pero a veces creo que la militancia tiene que ser incómoda. Y ya está. No sé si he divagado, pero bueno. No, Muy bien. Nuria, ¿tú qué piensas? Que hablen ellas. Pero luego te voy a dar paso a ti. Vale. Bueno, yo tengo que decir que a según qué preguntas, tengo aquí compañeras del colectivo Sí, ¿no?, que están deseosas de contestar. Pues no hay ningún problema porque esto es abierto, o sea que en cualquier muchas momento... gracias, Yo María. iba a dar paso luego al público, pero si en las preguntas que vamos haciendo se genera ya un diálogo, perfecto. O sea que el paso está. Sí, muy bien, María. Gracias. Vale, bueno, después de reflexionarlo también, bueno, yo creo, como he dicho antes, el feminismo yo creo que es la gran causa del siglo XXI. Yo creo que es el gran movimiento del siglo XXI. Yo creo que muchísimos sectores se quieren, entienden el feminismo de una manera diferente a la que nosotros lo entendemos, como movimiento anticapitalista, antirracista, ecologista, y hay otros muchos sectores que precisamente yo creo que se ponen a la defensiva del feminismo que nosotros defendemos, porque es un movimiento que ahonda en la raíz del sistema. Y digamos que se carga su sistema, que es un sistema patriarcal. Entonces yo creo que eso no les gusta y hay una gran ofensiva hacia el feminismo. Y yo creo que el gran objetivo, yo creo por ejemplo entre la gente joven, entre la gente de mi edad, yo creo que es llegar a esa gente para que sea consciente de que todavía faltan muchísimas cosas por hacer. Porque yo a veces hablo con gente de mi edad y me dicen, no, pero si hay igualdad. Digo, bueno, puede haber una igualdad formal ante la ley, pero faltan muchísimas cosas, la igualdad material, faltan muchísimas cosas todavía por avanzar. Y yo creo que es que la gente entienda que no es suficiente. Y yo creo que también esto lo enlazo, pues que hay sectores como que están vendiendo muy bien su discurso de que, o con medidas superficiales y se piensan que eso ya es igualdad, ¿no? Entonces yo creo que es un poco llegar a esa gente joven que al final y al cabo somos como el relevo generacional y somos el futuro. También, claro, está muy influenciado también por el ascenso de la extrema derecha, de la llegada de instituciones, y creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta
y saber, pues, yo creo que quién tenemos enfrente. Pero sí, yo creo que esa es una de las grandes, como les puede entrar en la cabeza, de que todavía hay muchísimas cosas por hacer y que, bueno, y que las luchas están interconectadas un poco. Bueno, en un punto la llegada de la extrema derecha puede ser positiva en el sentido de que nos puede movilizar, ¿vale? Porque eso lo digo un poco medio en serio, pero quiero decir, de la misma manera que vosotros nacisteis un poco con una, no sé, con un señor como Gallardón que decidió volverse más retrógrado que nunca y entonces nació un impulso, pues bueno, desde luego a partir de ahora tenemos muchas cosas por las que vigilar y, no sé, y luchar, ¿no? Un poco siguiendo por el hilo y vas a hablar, ya, un poco con esa idea, un poco de lo que señalabas, ¿no? De si verdaderamente esa igualdad está conseguida o no está conseguida y todo ese tipo de cosas, que era un poco como, podemos hablar, como decíamos, como de un feminismo expandido o de una mercantilización del feminismo. No sé, yo un poco, por poner un ejemplo, que supongo, pues, películas como Barbie o ese tipo de cosas, estamos hablando de un feminismo expandido, estamos hablando de una mercantilización, o hacia dónde un poco caminamos, o cómo lo vives tú, o apoyos. Pues que no sé qué decirte, esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, la mercantilización tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. A mí me parece que no sobra, o sea, que no sobra nada. Y si hay una cuadrilla que de repente quiere ir a ver Barbie porque piensa que no sé el qué y descubre otras cosas, yo la he visto, me parece que está bien y que tienes a ver, a mí no me sirve porque yo ya sé. Pero si hay gente que no conoce y que no se va a acercar de otra manera, pues que unos personajes como los que salen en la película de Barbie les suelten semejantes discursos, a mí no me parece nada mal. Lo que pasa que al final es lo que a mí me ha gustado mucho la intervención de ella, porque yo creo que corremos el peligro de que nos conformemos con que si las instituciones asumen determinadas cuestiones, que me parece bien que en algunos casos las hayan asumido, corremos el peligro de que el movimiento como tal pues no se conforme y no estudie que otras bueno, que no hemos conseguido nada si no cambiamos el sistema. Pero claro, ahí me muevo yo en una contradicción. Nosotras, por ejemplo, cuando éramos muy jóvenes, veíamos como compañeras del Frente Feminista de Mujeres Libertarias acogían a mujeres maltratadas en sus propias casas. Las protegían, las refugiaban, porque no había otro sitio donde pudieran estar. Claro, cuando se abren las casas de acogida, que aquí tardamos 40 años en abrir la primera por nuestro señor Franco, había casas de acogida abiertas 40 años antes en Inglaterra, en Dinamarca, en Copenhague. Yo creo que hay determinadas cuestiones que sí que tenemos que exigirle a las instituciones que las hagan. Pero es verdad que ahí corremos el peligro de conformarnos con que todo, como lo que decía ella, como ya está todo en una ley, es que de verdad yo creo, y no hay que desanimarse, que es que tenemos que considerar que generación tras generación esta lucha tiene que ser un continuo. O sea, es que nunca vamos a llegar a decir, bueno, ya no hay que hacer nada. Es que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque los niños que tienen ahora 14 años están enviándose unos mensajes por los móviles de escándalo y entonces tenemos, es decir, que es una tarea continua, ¿no? Entonces, no sé, si podéis aportar algo que os parezca, usted. Venga, Patricia. Muy breve, muy breve. Yo soy profe de secundaria. Lisístrata, ¿eh? Lisístrata. Sí, bien. Profe de secundaria tengo alumnos de... De la imagen tan característica que tenía el Lisístrata que es fundamental. Sí. Eran comentarios, ¿verdad? Hechos ahí en plan collage, con copia y pega, pero bueno. Eran preciosos. Yo voy a ser breve, solamente cosas que me cabrean hoy en día. Tú has dicho que también que te incorporaste en la pandemia. Yo me acuerdo de la pandemia, esto de la voluntad no hay, el pinchazo y los pinchazos, es que me entraron unos cabreos, yo solo en casa, unos cabreos con este tema de la anulación de la, digamos, de la mentalidad, la anulación de la conciencia de la empresa. Y hoy por hoy pues me paseo por mi pueblo y muchos hombres vienen y hablamos de la ley de solo sí es sí y que está propiciando que los violadores salgan más a la calle y tal, y me entran unos cabreos también. Y entonces en la escuela pues se bromean, críos de 14 15 años bromean mucho con estos temas también. Entonces yo tengo una labor poquito a poquito, una hormiguita, pero breve. Estos 3 puntos, digamos, son un poquito donde yo estoy ahora metida. Creo que por allí levantaba la mano también. Bueno, no sé si estamos como cortando muchísimo en realidad la dinámica de preguntas a las compañeras que están en mesa, eso también le da, bueno. Hacer lo que quieras. Bueno, yo no soy la moderadora, sí. Yo que sé, no lo digo también porque, bueno, pues María se ha currado como la dinamización, así que... No, que está perfecto, si lo que se trata es de hablar y estamos aquí como quien dice en familia, o sea, que se trata de dialogar y de poner todas estas cosas y debatir sobre feminismo. Bueno, lo primero, gracias a Lisístrata por cómo su trabajo de memoria como tan potente
Y, jolín, este actor, la verdad es que a mí me parece como una oportunidad como súper bonita, ¿no? También como para, bueno, hacer como poner un poco de esfuerzo ahí en trazar una genealogía colectiva del feminismo autónomo en un cierto sentido en Zaragoza, ¿no? Que para mí es como fundamental. Y nosotras desde Feminismo Intergenerario y desde el Enjambre Feminista después hicimos también como algún esfuerzo como en eso, ¿no? Hicimos también, quiero recordar, en la Vía Láctea, que es por cierto otro histórico, ¿no? Una exposición de fotografía del movimiento feminista en Zaragoza, donde las compañeras del ISIS también se tienen como muchas imágenes, tanto de fotos como de carteles. Bueno, no sé, que me parece como interesante trazar un poco como su trayectoria en ese sentido, ¿no? Bueno, pido la palabra porque me estaba como asustando un poco, quiero decir, mucho cuidado con los pánicos morales. Me parece que el terror sexual y el pánico moral son unas herramientas del sistema tremendas para controlar la sexualidad femenina y la demostración pública de nuestra sexualidad. Estadísticamente no ha habido ninguna crisis de pinchazos ni de burundanga, ha habido X casos reales existentes ultramediáticos, súper mediatizados y utilizados por las derechas y por los feminismos reaccionarios para controlar la sexualidad pública de las mujeres. Entonces, bueno, me parece que la batalla por el ejercicio público de nuestra sexualidad es una de las peleas como gordas del momento que estamos viviendo, que estoy viendo como una regresión muy fuerte, que hay sectores del movimiento feminista, porque el movimiento feminista es plural, es amplio, es diverso, es contradictorio. Creo que ha habido una pretensión por parte de la reacción o del antifeminismo a lo largo de la historia de exigirnos a las mujeres que por el hecho de ser todas mujeres tengamos que estar de acuerdo todo el rato y tener como una postura única. Y digo, joder, hasta hace poco que también se le pide esto a los sujetos racializados, por otro lado, pero hasta la emergencia de un sujeto político racializado en el Estado español, las mujeres éramos el único sujeto colectivo al que se nos exigía que por el hecho de ser tuviéramos que pensar X cosa, ¿no? Quiero decir, el movimiento obrero, por ejemplo, se asume su diversidad. Es decir, nadie te exige que por ser, no sé, sindicalista, todo el mundo tenga que estar en la misma línea sindical, como por poner un ejemplo así como obvio, ¿no? Entonces, bueno, el feminismo es contradictorio, hay tendencias opuestas dentro, que entendemos que las organizaciones sociales que son más favorables a la emancipación femenina y en general de género son distintas, y en ese sentido está habiendo, no sé si un aumento, pero al menos sí, una mayor presencia pública de un feminismo absolutamente reaccionario, un retorno del control moral de las mujeres y de algo así como las mujeres como guardianas de nuestra honra en un rollo como súper esencialista del género, ¿no? Y esto me parece súper preocupante, me parece una revictimización de nosotras mismas y una negación como de nuestra agencia, ¿no? Eso por un lado. Y luego, ya muy rápido, también me asusta un poco con lo de la extrema derecha, quiero decir, lo de Gallardón fue una posibilidad para la emergencia de una oleada feminista porque le ganamos. Si él hubiera ganado, nosotros estaríamos arrasadas ahora mismo. O al menos habría habido una posibilidad muy grande, desde luego, de que eso fue un punto de partida y una intersección fuerte, porque fue un momento de victoria y de triunfo. Y en las emociones positivas de la victoria, del triunfo y de la celebración, entonces se da la ebullición colectiva. En las emociones negativas de la tristeza, de la miseria y de la pérdida, lo que suele haber es gente llorando aislada sola en su casa. Entonces, no sé, como que creo que también, y creo que este es el principal reto ahora mismo con la emergencia de la extrema derecha, que tenemos que ganar como sea, a nivel cultural y a nivel de espacios sociales, me refiero, porque si no, tenemos unos años muy jodidos, unas décadas muy jodidas, por no decirlo, ¿no? Y bueno, simplemente quería como así como recordar, viendo las fotos del vídeo, lo comentaba con Pat, ahora, digo, algún día nosotras, dentro de 40 años, haremos un vídeo y saldrá la foto de la furgoneta en la que 9 feministas de Zaragoza fuimos hasta Gijón al encuentro, a uno de los encuentros de la Huelga Feminista, que además fue el momento gordo del inicio del 8M, y íbamos 9 feministas, donde Paula era la más joven y la más mayor es Carmen de Torrero, que ahora tiene 79 años. Entonces, claro, bueno, no sé, como eso me parece que es una cosa bastante chula. Y también cuando el 8M hizo los encuentros fuera de Zaragoza, los de Aragón, y fuimos nosotras 5 compañeras del Enjambre en un coche a Jaca, al encuentro del 8M Aragón que hubo en Jaca, y llegamos como una hora antes y fuimos a hacer un café en la cafetería que había cerca del sitio porque no estaba abierto y tal. Y había una mujer mayor con respecto a mí, pero tendría pues cerca de 70 años o algo así. Y había una mujer mayor en un café sola, como en una mesa, con un pañuelo morado todo el cuello y tal. Y llegamos nosotras y estábamos hablando y dijimos, vamos a decirle a esta mujer que se tenga que tomar el café como con nosotras, ¿no? Porque estáis sola y tal.
y no me acuerdo si fue, quién de vosotros fue, pero él se acercó y la mujer le dijo, no, muchas gracias, pero es que estoy esperando a mis amigas. Y entonces nos volvimos a preguntar y digo, joder, yo de mayor quiero ser feminista mayor. Entonces, bueno, hay como muchas gracias también a Lisisota por mantener un poco como esa genealogía y esa memoria estos 40 años. Muchas gracias a ti, qué bien. Yo quería añadir una cosa, y en nuestra época éramos transgresoras y ahora mismo que lo de las guardianes de la moral y todo esto que estás hablando de este nuevo feminismo en parte, no todo, yo recuerdo jornadas donde tratábamos el tema de la prostitución con prostitutas. Claro, prostitutas, porque claro, evidentemente lo que nos unía es que estábamos en contra de la trata y de que las mujeres estuvieran metidas en ese mundo obligadamente a través de la trata. Pero hay gente que no contempla en estos momentos, y en aquella época tampoco, que puede haber mujeres que quieren ejercer la prostitución libremente. Nosotras conocimos a varias, yo no recuerdo, creo que en Zaragoza, ¿no? Fueron unas jornadas o en Barcelona o en Madrid, y conocimos a prostitutas que lo que querían era que se regularan sus derechos sexuales, sus derechos laborales, pero que querían ejercer la prostitución libremente. Yo no sé si ahora sería posible hacer esas jornadas. No, sí, pues muy bien, me parece muy bien. Pero es verdad que esos temas, es que las mujeres que integramos el movimiento feminista somos muy diversas y muy plurales y todo el mundo no estamos ahí. Entonces yo creo que en nuestra época, como estaba todo por hacer, no teníamos una idea tan clara de nada, y eso nos posibilitó tener una mente como muy amplia, muy abierta y muy amplia para conocer todo esto sin tanta contaminación. Entonces, claro, nos enfrentábamos a los temas como mucho más ignorantes, más inocentes, pero como más en escucha y en respeto hacia lo que nos contaban. Entonces yo creo que eso ahora, en la época que estamos viviendo, lo veo más complicado. Es mi opinión. Y luego espero que los movimientos, el feminista y cualquiera, sigan adelante, sigan su trabajo y jamás sean en respuesta a una ultraderecha. O sea, espero. Yo sé que lo has dicho como un ejemplo de que resurge algo, pero ojalá eso no sea por eso, ¿verdad? Evidentemente, sí. No sé si, o sea, quería un poco, con la idea que has dicho, Nuria, de esa inocencia, no sé, un poco darle la palabra a Paula, porque creo que estabas hablando también un poco de que por un lado la inocencia sí, pero por otro lado como que los movimientos verdaderamente, como movimientos feministas se organizan de alguna manera de un modo político, en el sentido también de hacer política para conseguir unos determinados logros, o sea, como abandonar un poco quizá esa parte más, no abandonarla, pero sí que lo familiar, lo comunitario, lo de las amistades, que sí, pero bueno, ¿cuáles son los objetivos? O sea, como organizarse de otro modo, ¿no? Y quería un poco como que ahondaras por ahí en esa combinación de ideas. Sí, bueno, eso. Claro, sí, como que creo que el término política muchas veces se asocia a la política institucional, que no es de lo que yo estoy hablando, Sí. que es al final es la disputa por el poder en último término de la sociedad y por cómo se organiza la sociedad y por dejar de hacer que el beneficio privado prime por encima de nuestras vidas y de todo, lo cual implica no acabar con el capitalismo. Entonces es un objetivo de revolucionario a largo plazo que no estamos ni cerca de eso, ¿no? Pero sí que para que nuestro anticapitalismo no sea meramente moral y no sea una etiqueta que nos ponemos en la camiseta, para eso hay que hacer un análisis. O sea, hay que tomarse en serio, hacer un análisis de cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona el mundo y desplegar una estrategia. O sea, un planteamiento de cuáles son los pasos que quieres dar en el corto y en el medio plazo para aproximarte un poco al objetivo al que se supone que te estás encaminando. Obviamente que establecer mediaciones, ¿no? Y eso, y hacer reivindicaciones concretas o incluso determinadas demandas no es contradictorio con eso, pero creo que ha faltado a veces ese planteamiento dentro del movimiento feminista de realmente sentarse, analizar a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las herramientas más útiles para esto, en qué momento ha sido útil la huelga feminista, de qué manera y por qué, qué pasa cuando cambia el contexto y tenemos que pensar quizás en otras fórmulas o movernos en otras arenas. Eso, ser capaces de priorizar, de tener objetivos concretos y creo que eso muchas veces no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? Que a veces entra en una inercia de, bueno, pues de reproducir cosas que ya se han hecho, de tener asambleas muy logísticas, de quién va a pensar, quién va a esta manifestación, quién va a no sé qué, y no estar debatiendo realmente cuáles son los contenidos, cuál es el programa, cuáles son los pasos a seguir. Sí, que en un punto como que la praxis se ha apoderado, ¿no? del debate concreto de por lo que estamos, por qué vamos a luchar o por qué queremos, ¿no? En algún sentido. Estabais hablando antes que a mí me parece, bueno, para mí es como muy bonito y ha aparecido en el blog de Lisistra, lo habéis sacado algunos espacios, pero sí que, igual que estáis hablando de personas y de la comunidad y tal, creo que hay como todo un mapa de Zaragoza feminista, o sea, como toda una serie de calles, de espacios, de lugares, de locales. También has citado ya lo de la Vía Láctea, ¿no? Tú has citado la librería de mujeres, no sé. Hubo en 2 sitios diferentes
Primero creo que estuvo en Maestro Marquina y luego en San Juan de la Cruz. Eso no sé, si no lo habéis hecho en el blog sería súper bonito también, o sea, como tener ese mapa, ¿no? de la ciudad, no sé, un poco como la Zaragoza feminista desde los recorridos, ¿no? Desde los espacios en donde ha habido focos concretos de que ha irradiado feminismo y que ha permitido, bueno, pues un crecimiento, ¿no? A mí eso me parece muy chulo y que pudierais vosotras también completarlo, ¿no? También un poco con los espacios que ahora se generen. Y desde esta idea de lo espacial sí que me gustaría preguntaros un poco, que no sé hasta qué punto es controvertido, porque, claro, si pasasteis, por ejemplo, vosotras de llamaros feminismo unizar a pasaros a llamaros enjambre, o sea, en la universidad como espacio, no sé, te voy a dar la pregunta un poco, la universidad como espacio dentro del feminismo, ¿qué? Porque a mí particularmente me preocupa, evidentemente soy profesora dentro de la universidad, ¿en qué lugar se encuentra? ¿O qué lugares ha ocupado? Si ha sido un problema o una solución, si ha sido una institución que ha ayudado, que ha entorpecido, si al final lo que estamos hablando son de individualidades o si hay un conjunto. Vale. A ver, bueno, yo desde mi experiencia creo que como institución, sí que hablando un poco de lo de la institucionalización del feminismo, sí que hay una estructura en la que hay mujeres ocupando determinados puestos, pero porque se ha puesto el feminismo en el centro y sí que se han tomado una serie de medidas, pero yo creo que sigue habiendo muchísimo camino por recorrer. Yo desde el caso, por ejemplo, de mi facultad, seguimos escuchando una serie de cosas que son alucinantes. Y creo que o sea, materialmente o sea, formalmente sí que se ha avanzado, pero materialmente se sigue dando un montón de situaciones, diríamos, de discriminación. Y bueno, luego también lo de los espacios que hemos comentado, yo creo que es esencial, diríamos, los espacios públicos en la universidad para tejer relaciones, para relacionarnos, y lo único que hacen es a las empresas privadas y que las dejan entrar, ¿no? Pero muchísimas otras actividades que enriquecen muchísimo más no están permitidas, ¿no? O sea, la bronca, entonces yo creo que ahí es esencial visibilizar eso, ¿no? Y igual a muchos estudiantes lo dicen y tampoco piensan que puede tener mucha importancia, pero yo creo porque han perdido, digamos, un poco esa concepción, diríamos, del espacio público como espacio que puede aportar y que es muy necesario. ¿Cómo lo habéis vivido vosotras en vuestra época? A ver, es que, vamos, yo creo que una cosa son a nivel de contenidos y de estructura. Evidentemente nosotras denunciamos desde el primer momento que en nuestra época las mujeres no estaban en los rangos más altos en la universidad, estaba desaparecida, pero quiero decir, a nivel de estudiantes yo creo que teníamos más sentido colectivo, ¿no? O sea, teníamos un sentido más colectivo porque no nos teníamos tantos entretenimientos, ¿no? Entonces, enseguida hacíamos un poco colectivo a la hora de hacer nuestras cosas, y los chicos también, ¿no? En los colectivos mixtos donde estábamos, yo creo que fue una época de partir de cero y de construir. Pero vamos, yo no creo que el paso mío o de mi promoción solucionará nada, ¿eh? Es decir, no sé, es que eso es... Yo creo que hay muchas cosas por hacer, como dice ella, y evidentemente... des el contenido que des en la universidad, debería ser obligatorio que el feminismo fuera una enseñanza, una disciplina para los docentes interdisciplinar, o sea, que vertebrara a todas esas cabezas, y el que no sepa transmitir eso en sus clases, pues a lo mejor es un gran matemático, pero es que tiene que aprender otras cosas, porque esto es el centro del saber, ¿no? Entonces, ahí tienen la oportunidad. Lo que pasa es que eso, yo no sé si desde la unidad en la que tú estás o determinados departamentos tienen el poder de trasladar todo ese contenido y esa formación al resto. Aquí cada uno, yo es que me quiero pensar que yo soy catedrático y a mí déjame en paz de feminismo, que no sé qué actitud hay en general, pero me imagino que será esa. Yo voy a dar mi materia y a mí dejarme... Pero claro, es que es como en los institutos. Es que tenemos a profesores que es que tienen que saber de feminismo. Tienen que tener instalado el feminismo para poder dar sus materias y además formar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Si eso no lo conseguimos, es más fácil en primaria a lo mejor. Es más fácil en primaria encontrar a profesorado un poco más sensible a estas cosas. Pero en el momento que entras en enseñanzas medias, el profesorado es que, hombre, por supuesto hay de todo, como a Patricia, pero hay mucho... No, pero a ver, es más difícil, y ya en la universidad, o sea, es que eso es lo que debería de ser. O sea, tú apruebas una cátedra, pero tú la vas a aprobar si además eres capaz de trasladar tu conocimiento y tu contenido unido a esta enseñanza. Porque yo, fíjate, aprendí filología y al final terminé trabajando, mi salida profesional fue el aprendizaje más alternativo a la enseñanza reglada, que fue el que me dio Lisístrata.
O sea, que yo entré en la casa de acogida no por filología, que tuve que hacer un reciclaje a la educación social, porque además aquí no había en Zaragoza, pero me refiero a que es importante esto. Debería de ser así, yo no sé cómo hacerlo. Pero vamos, que hay que empezar en enseñanzas medias, o sea, es que en enseñanzas medias eso está por hacer. La época de los años 80 era muy diferente a la de ahora, ¿sabes? Porque en esa época estaba mucho más politizada, era muy transparente, entonces era un cambio político. Y ahora no. Ahora yo creo que es como un medio de transporte para una salida laboral para muchos estudiantes. Entonces, hay mucha diferencia con aquella época, ¿no? Entonces, y luego aparte, está también, bueno, también la niña se ve mucho en cuanto al feminismo, se ve lo que has comentado hace un rato tú, que se ha puesto un poco de moda el feminismo, ¿no? Que luego rascas un poquito y ves que debajo no hay nada, que se sigue un poquito, a lo mejor hablas con las chavalas adolescentes y te dicen que son feministas, sí, nosotros somos feministas, y luego les oyes el discurso y están completamente subjugadas con la sociedad fashionista y consumista que tenemos. No sé cómo se ha puesto esto de moda, ¿no? O sea, es que incluso los gerifantes estos de la comunicación hicieron también mucho daño. Hace 2 o 3 años que se pusieron todos, bueno, se volcaron todos, ¿no? En los medios de comunicación era una cosa exagerada, ¿no? Y luego, en cuanto pasó eso, ¿no? La historia aquella de la violación de Pamplona, eso se paró un poquito, ahora ya eso se ha parado ya no va más allá. Entonces, por eso los movimientos como estos son muy importantes en la universidad. Todo suma, poquito a poquito, todo suma, ¿no? Es que con los medios de comunicación ha habido unos años de sobreexposición del feminismo. Y yo creo que eso no iba acompañado de estos colectivos. Los colectivos necesitan continuamente estar, formarse, leer. Es que si no, ¿sabes? Vas con el eslogan de moda y ya está. Y al final tenemos que leer y aprender teoría feminista. Entonces, claro. Yo quisiera aportar un poco de reflexión en torno al tema. Mira, yo creo que nosotras estuvimos haciendo feminismo en una época que yo creo que fue una encrucijada, ¿no? Para mí, muchas veces lo he pensado, digo, nosotras hacíamos feminismo, hacíamos movimiento social en una época que se estaban como en la transición, se estaban instalando las instituciones. Nosotras, yo me acuerdo que no había muchas cosas, bueno, obviamente no había Instituto de la Mujer, empezaban entonces a hacerse esas cosas, cosas de igualdad, se hablaba de igualdad de oportunidades y cosas de estas. Empezaba un tema. Entonces, nosotros, de alguna manera, yo creo que llegamos a un momento en el que, no sé, igual es una cosa mía, pero yo lo lanzo porque a mí me ha servido para un poco... Yo creo que nosotros dejamos una herencia buenísima a las jóvenes, pero yo creo que también dejamos una mala. Y siempre me ha pesado eso como una piedra, ¿no? De sí, fue así, ¿no? Y es que nosotras, llegó un momento que en la crucijada dijimos... están ahí el Instituto de la Mujer, está ahí el Ministerio de la Igualdad, están ahí tal, y entonces el movimiento feminista yo creo que tomó una decisión errónea para mí, y era de más presupuesto para ellas, tienen que hacerlo ellas, tienen que hacer esto, no hay casas, que las hagan, que las monten, que las hagan, y ahí yo creo que hicimos mal. Yo creo que yo por ejemplo, yo siempre he pensado que ahí me puedo la pata, porque les delegamos a las instituciones. Cuando en realidad nosotras no tenemos, y además una de las consecuencias que ha sido delegarles todo, es que estamos ahora al arbitrio de lo que ellas hacen para ir diciéndoles lo que hacen bien y lo que hacen mal todo el rato. Entonces estamos montando nuestro rato en su debate. Entonces, a la ministra le pasa algo, nosotras respondemos. A la no sé qué le pasa algo, nosotros respondemos. Y estamos todo el día en esa dinámica. Yo creo que hemos dado de herencia eso que a mí no me gusta. O sea, a mí no me hubiera gustado que en esa encrucijada hubiéramos cogido otra calle. Y es la de nosotras creemos que se tiene que hacer así. Entonces, como ustedes no tienen ni cascorro de idea, porque no saben, porque acaban de llegar, siéntense con nosotras, cuántos millones hay y lo hacemos a medias. Yo creo que ahí teníamos que haber estado. Y teníamos que haber montado nosotros las casas. Y teníamos que haber montado nosotras la escuela, o sea, la guardería feminista. Nuestra, con nosotras, diciéndoles lo que tienen que hacer. Y yo creo que ahí fue el error. Porque delegamos. Entonces nos hemos quedado en la calle, pero sin capacidad de acción. Entonces, yo creo que hay un montón de veces pienso yo, ¿y si les hubiéramos dicho, venid acá con vuestros millones, sentados aquí? O sea, yo creo que, por ejemplo, muchas veces, y no solo en el movimiento feminista, porque yo estoy en muchos movimientos sociales, yo creo que el futuro hubiera sido un futuro mejor, y creo que ahora también, lo lanzo como idea, aunque es mucho más difícil pensarlo, es la cogestión. La cogestión. Y en la universidad yo reto a la cogestión y a que saltéis con los alumnos y las alumnas de una manera horizontal. Más poder estudiantil. Más poder estudiantil. O sea, nada de que haya más mujeres, sino que, o sea, hay que estar ahí, hay que tomar decisiones y hay que hacer cogestión. Yo, por ejemplo, soy una fan de la cogestión.
en el movimiento feminista eso es lo que me ha enseñado. O sea, y yo creo que en la educación nos hubiera ido mejor si nosotras hubiéramos hecho formación feminista. Yo me acuerdo de Zaragoza, yo aprendí un montón de las aulas, ¿cuáles eran las aulas abiertas? ¿Cómo se llaman? Sí, es verdad. Las aulas abiertas eran una gozada. No sé, no, las aulas abiertas que eran. O sea, yo he ido a Madrid a exposiciones con las asociaciones de barrio de Zaragoza, he aprendido un montón. Era cogestión, o sea, era gestión municipal, gestión de barrio, gestión de cosas así. Yo creo que hay que volver a retomar ese tema. Yo lo dejo como idea. O sea, nos tenemos que meter y hacerlo nosotras, porque la institución, la administración, nunca lo va a hacer bien. Así de claro. Muy bien. Bueno, vienes desde Bolivia para decirnos esto. O sea, te quiero decir que... No, es que te digo una cosa, me he impresionado mucho lo que hay, porque era un artículo del año 92, y yo sigo diciendo lo mismo que en ese titular. O sea, me encanta, porque es el feminismo como opción de vida. Y yo creo que eso es lo que hacíamos en el sistema. Yo creo que no se nos metió, es que hicimos una vida feminista entera. Me parece alucinante. O sea, os doy gracias a todas, porque gracias a todas vosotras soy lo que soy. Bueno, Idoia era divertida, ¿no? Lo siguiente de divertida. Esta mujer nos daba la vida y la alegría, os lo digo de verdad. Sí, bueno, se han dicho muchas cosas interesantes y yo quería nombrar algunas, a ver si soy capaz. Por un lado, sí que quiero pedir a vosotras y al aire que cuando se pueda hay que retomar el espacio de la universidad, el espacio público universitario, que está, o sea, que para mí tenemos el peor equipo rectoral de nunca, con su rollito, no sé, de consenso medio progre, medio no sé qué. Este equipo rectoral fue el que le dijo a las chicas, perdón, a Enjambre Feminista, si hacéis el concierto, que era un concierto además, pues bueno, pues pequeño, ¿no? Si hacéis el concierto, os mando a la policía, este equipo rectoral, una vicerrectora de este equipo rectoral, y las chicas por supuesto lo hicieron, y no les mandó a nadie, hicieron el concierto y no hubo policía ni hubo nada. Es verdad que cuando nosotras éramos estudiantes, el momento social y político era muy diferente, pero bueno, pero es que cuando se pueda volver a ocupar el campus universitario y que en vez de que las empresas pongan ahí sus chiringuitos, poner barras, mentiras, no sé por qué no, actuaciones, celebrar y ocuparlo, que es nuestro, que no es del equipo rectoral, es nuestro, es de todos y de todas la comunidad universitaria. Eso para cuando se pueda, porque es que las facultades nuevas me están haciendo hasta sin cafetería, para que no haya espacios de relación que no sean los de clase, ¿no? Dar clase y luego irse fuera del campus a consumir a los bares de alrededor. Eso por un lado. Luego por otro, yo creo que desde luego es la sociedad y la sociedad movilizada la que cambia las instituciones y la que cambia el Estado. El Estado y las instituciones no cambian a la sociedad, pues pueden hacer cosas simbólicas, llamar la atención, pero es la sociedad la que cambia el Estado, ¿no? Y en ese sentido me ha gustado mucho lo que decía Julia de que tenemos que ganar cosas y es cierto. Entonces yo sí que creo mucho en un feminismo expandido, intuitivo, como dice María Galindo, que forma parte del sentido común de la gente, ¿no? Y que a pesar de todo el ruido mediático facha y patriarcal, yo creo que hay un extensísimo sentido común feminista que se está sintiendo este último mes con todo el tema de las jugadoras, ¿no? De las campeonas del mundial y cómo ellas, cómo ellas nos están dando un ejemplo de fuerza colectiva, de luchar unidas, de que son unas luchadoras que luchan unidas y cada vez que abren la boca, que hacen declaraciones, ruedas de prensa, lo que dicen es esto lo hacemos también para mejorar nuestra sociedad y para que todas las mujeres que sufren situaciones de desigualdad, de abuso de poder, de acoso laboral, de desigualdad laboral, como nosotras, lo hacemos también por ellas. Y ese tipo de discursos me parecen súper interesantes y que por el orden de repercusión social que está teniendo, que por ahí eso hay que extenderlo. Este tipo de cosas me parecen importantes. Y luego, también me gusta mucho lo que ha dicho Paula acerca del interno de los colectivos, estamos hablando de colectivos feministas, con respecto a la militancia, ¿no? Al trabajo político. Porque es cierto que aunque da muchas alegrías, yo creo que es como los hijos y las hijas, da muchas alegrías, pero también muchas preocupaciones y muchas responsabilidades profundas, ¿no?
Entonces, yo creo que sí, que el trabajo político tiene una parte de incómodo y que la tiene que tener. Y no solo por el trabajo físico y por las horas de trabajo, sino porque tiene que hacerte replantearte cosas un poco continuamente, porque todo lo que está vivo siempre está cambiando. Lo que no cambia, lo que se mantiene igual, está muerto en general. Y cuando un movimiento está vivo, pues también se va transformando y eso exige pues, un sobreesfuerzo importante. Y claro, casi la única forma que me parece de poder sostener a veces bueno, pues las fatigas, digamos, de la militancia política, bueno, pues es una cohesión muy fuerte, ¿no? Una cohesión muy fuerte y un apoyo muy fuerte entre nosotras, que no sería exactamente, a veces coincide con la amistad, pero no tiene por qué ser exactamente ser amiga de, sino de ser compañera de y de apoyo, y nos apoyamos mutuamente a muerte. Ahí se pueden sostener trabajos políticos, ¿no? Sin eso, pues realmente es muy complicado. Claro, no sé, esto quería decir. Hola, soy Ana, yo estuve en Visitata en los 90 y me está todo el rato ahí viniendo a la mente un colectivo que era hermanas en los 90, que es Ruda. Que es que no podía dejar de nombraros porque realmente nos retroalimentamos mucho. Ruda representaban al movimiento feminista libertario y también estaban en un espacio que tampoco se ha nombrado, que es la Casa de la Paz. Fue un espacio fantástico en aquel momento que nos dio cancha para todo el movimiento de la insumisión que estaba muy entremezclado con las lisístratas de aquel momento. Las lisístratas estaban en el movimiento de la insumisión, la Ruda también. Y bueno, pues los dos querían nombrar a Ruda, que hacían además un trabajo increíble y como más desde el cuerpo, desde la experiencia, desde la vivencia. Las lisístratas éramos de la universidad, éramos más del discurso, de los sesudo, y ellas se juntaban y hacían talleres de autoconocimiento, y para nosotras aquel referente en aquel momento fue la bomba. Esas revistas que publicaba, súper bien editadas, ese trabajo con Teresa Llago, bueno, fue estupendo tener en aquel momento a la Ruda que por edad y por más afinidades, ¿no? Compartíamos mucho más en aquel momento que a lo mejor con la librería feminista que ya estaba pues un poco desapareciendo, ¿no, Ana? En los 90 ya desaparecen, dejan de ser tan referentes para nosotros. Esto por un lado. Y luego quería romper una lanza o plantear ahí el tema de los adolescentes y las adolescentes. Yo trabajo en secundaria. Qué gran reto tenemos, porque a veces hablando con nuestras adolescentes tienen los mismos miedos que nosotras, tienen miedo de volver a casa solas por la noche, por ejemplo, igual que nosotras, igual que nuestras madres. O sea, hay cosas que no han cambiado. Y qué gran reto con los adolescentes, con los hijos, cómo educarlos para que no se sumen a esta ola reaccionaria que existe, que está calando en los estratos más bajos, en los institutos, en los colegios, que se lleva a ser antifeminista, ¿no? Que se reivindica a ser machista. Entonces ese es el gran reto, el trabajar con los adolescentes para que nuestro discurso no lo vean como un discurso que les ataca, no lo vean como un discurso que les está poniendo en entredicho, sino como un discurso que también les protege a ellos, que también está por ellos y que les defiende también del patriarcado que igualmente les está machacando también a nuestros chavales. Ese para mí, como docente, es el gran reto, porque con las chavalas y con las chicas es más fácil empatizar, igual que con las hijas. Nos vamos a entender, vamos a tener un punto en común. Para mí la dificultad es encontrar el punto en común con mi hijo y con los adolescentes chicos. Ay, muchas gracias, qué bien. Allá atrás tengo la Personalmente quería comentar que igual es una, pues que yo creo que tenemos que tener en cuenta también a los hombres. O sea, hay muchos hombres, creo yo, ojalá, que también apoyan el movimiento, que nos apoyan y que quieren la igualdad. Pero yo creo que esto es educación, que solo nosotras no vamos a conseguirlo. Hay muchos hombres que oyen feminista y dicen, ¡oh!, parecemos enemigos. Entonces lo que yo creo que es que hay que unirnos. Y la fuerza de todos esos hombres que saben lo que es la igualdad del feminismo, pues hay que valorarlo y hay que utilizarlo. Y partiendo ya de la educación. En primaria la verdad es que, dices, no sé lo que pasará luego, pero en primaria es que los niños y las niñas, pues no hay tanto problema. Se habla de igualdad, y luego ya hay un cambio, ¿y qué pasa? Pues es socialmente, los medios sociales. Entonces yo creo que es todo educación. Y si cada vez hubiera una red de más hombres y más mujeres, pues yo creo que la sociedad poco a poco iría cambiando. Solas nosotras, muchos nos van a ver como a los enemigos o como a las enemigas. Entonces yo creo que es muy importante
acoger y abrir para que el hombre también esté ahí. Que a veces yo cuando digo feminismo no lo sé, porque yo no pertenezco a ningún movimiento, pues no, a esta reunión no vienen hombres. O tal, yo digo, ¿pero por qué no van a venir hombres? Sí, puede haber hombres que además es eso, que ellos transmitan, contagiar. Es un poco lo que yo a veces pienso. No sé si cómo lo veis vosotras o... A ver, yo creo que es esencial entender por qué surgen los colectivos feministas y las reuniones exclusivas de mujeres. Es muy importante entender que nosotras necesitábamos, y sobre todo cuando éramos más jóvenes, estos colectivos nos permiten... Y ahora también. Es que yo lo que decía antes es que esto no acabó en no sé qué, en 1996. Es que esto continúa. Entonces, lo mismo que hacíamos nosotras lo tienen que hacer ellas. Es verdad que luego, una vez que tú tomas conciencia, y para eso necesitas estar con tus iguales, porque te relajas, puedes contar cosas que si no en un colectivo mixto pues no contarías. Sí que es verdad que luego hay otros espacios, las feministas hemos estado en otros colectivos mixtos y evidentemente ese trabajo lo podemos hacer con los compañeros. Pero no podemos quitarle el valor que tiene las reuniones exclusivas de jóvenes y de mujeres, porque aportan una... es que no sé cómo llamarlo, seguro que hay alguien aquí que lo sabe explicar mejor. Idoia, ¿cómo lo diría? Porque, bueno, cállate pues tranquila, no te enfades. Pero yo creo que, a ver, que se puede hacer todo, pero que es importantísimo el tema de los colectivos de mujeres por eso, ¿no? Por el tomar conciencia. Yo, cuando salgo de Aquelarre, yo me acuerdo que estaba en Aquelarre con aquellos compañeros sesudos que se habían leído a Engels, Marx y a todos los de aquella época, que a aquello le habían dado una vuelta, muchas vueltas a muchos textos. Yo estaba en esas reuniones callada porque, con mi amiga Marlis, que está aquí, y salíamos de las reuniones y decíamos, ¿pero tú te has enterado de algo? Y nosotros le decíamos, mira, da igual, no nos hemos enterado de mucho, pero aquí hay que estar, porque aquí hay que estar. Y luego, claro, nos íbamos a las reuniones de Lisístrata con nuestras compañeras, ¡buah! Y ahí nos desfogábamos, que si la penetración, que si a mí me gusta, esa quiere decir. Es que descubríamos la sexualidad, es que no, era imposible hacerlo de otra manera. Yo creo que todo tiene su momento y que hay espacios para todo, y eso no quita, ¿vale? Porque ¿qué hacemos con tener muy educadas a las profesoras de enseñanzas medias, como esta mujer que me ha encantado escucharla? Si resulta que a mi hijo le dan 3 máromos clase, o le dieron. Bueno, ahora tengo un hijo ahí que a ver si es profesor y empieza algún día y empieza a hacer las cosas de manera diferente. No, ya, sí, pues mete la caña hacia allá, que está mi hijo. Lo digo porque es que al final, evidentemente que los profesores y las profesoras, pues lo que decíamos antes, si es que debería de haber un protocolo que no apruebas la oposición, si no interiorizas el feminismo. Si es que tú no vas a poder dar clase, si no entiendes esto y esto, y si se produce una situación en tu clase de discriminación, o de acoso, o de no sé qué, inmediatamente paras la literatura, las matemáticas o lo que sea. Porque es que al final estamos formando personas, ¿no?, en las enseñanzas medias. Y es donde más se forman, más que en primaria, porque son demasiado pequeños. Pero esto es así. Yo creo que no hay contradicción en que haya unos espacios de mujeres y unos espacios mixtos. De hecho, los hay, hemos convivido y hemos compartido cosas. No sé, yo no lo veo... Sí, no sé. Sí, todos a una, claro. Bueno... Iba a decir solo una cosa con respecto a la evolución de la universidad, que era un tema que se estaba tocando antes. De todas formas, yo creo que en los últimos 80 años el feminismo, en el 80% de sus corrientes, ha demostrado que es perfectamente capaz de combinar espacios de autoorganización con espacios de concienciación social, ¿no? En que son dos niveles diferentes para todos los movimientos, no solamente para el feminismo. Claro. Yo no me atrevería jamás a ir a un espacio donde compañeras migrantes, por ejemplo, están autoorganizándose para construirse un escote político, pero voy a las manis antirracistas, claro, y voy a las charlas públicas que se organizan y hago por organizar algunas también, ¿no? Bueno, sobre el tema de la evolución de la universidad y del feminismo en la universidad, yo creo que tampoco tenemos que volvernos locas como buscando todo el rato motivos como ultra endógenos, ¿no? En plan, es que la juventud ha cambiado por esto y por lo otro. Las redes sociales, los móviles, que esto siempre es conocido como el comentario que existe, que hasta Platón se quejaba de los jóvenes de su época, ¿no? Cosa que es real, por cierto. Entonces, o cosas así, ¿no? Es que ahora no ha sentido de la colectividad, o es que entonces sí que había concienciación. Bueno, la transición se vio como salió, quiero decir, tanta mayoría social no había. A mí me parece como importante entender dos cosas. Primero, estamos usando los datos de manera rápida porque obviamente no lo sabía, ¿vale? En el año 83, que es lo más pronto que he encontrado en 5 segundos en Google, ¿vale? En España había unas 700.000 personas de población universitaria. 700.000 personas.
En 2020 había 4 millones. ¿Vale? Esto cambia la demografía del estudiante universitario de manera bestial. Y eso que en los años 80 ya hay una masividad de la educación superior en España. Ya hay una entrada de sustratos de las clases populares de la educación superior. Limitada en comparación con lo actual, pero no es la universidad de los años 50. Debería ser de extrema élite para estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, yo creo que esto es como súper importante para comprender que hay un cambio demográfico fuerte en donde, por un lado, hay más potencialidad de hacer trabajos, de hecho es un término muy clásico, de reclutamiento, ¿no?, para los movimientos sociales en los campus, porque al menos en apariencia la gente debería estar más predispuesta porque hace más con sus intereses, por así decir, pero también es un sujeto estudiantil con mucha menos disposición de tiempo libre, porque es un sujeto que trabaja, casi siempre, que no se puede permitir suspender un curso porque pierde la beca y entonces no puede volver a matricularse al año siguiente, que como tengo que repetir una asignatura tiene que pagar 2.000 euros de matrícula y sus padres no pueden. Entonces, creo que esto es súper importante para comprender. Luego, es una universidad arrasada por los planes. El estado en que se encuentra la participación estudiantil hoy en día no se puede entender sin el sucesivo fracaso del movimiento estudiantil contra los diversos planes de renovación curricular y académica en la universidad. Quiero decir, yo entro a la universidad, yo soy en la Complutense de Madrid, yo soy primera generación Bolonia de la Facultad de Historia. Quiero decir, yo entro a las ruinas de lo último que quedó. Entonces, claro, y esto es como una cosa como súper importante para entender en qué contexto surge el movimiento feminista en la universidad más reciente, ¿no? Lo que está aquí y lo que fuimos feminismo unizado, ¿no? Y sobre el desmantelamiento flagrante de los espacios de sociabilidad. No es el tema de las cafeterías, que eso ya es como súper loco. Nosotros organizamos el tema del concierto, que además fue como una despedida bastante chula. Nosotros organizamos esto porque había compañeras que nos estaban diciendo que es que había una normativa que en UNIZAR prohibía tocar música en campus. Yo he vuelto en los últimos años a la de mi universidad a hacer alguna examen de oposición ahí, y los jardines de las facultades están vallados y solo se abren en horario lectivo. Quiero decir, pensar en las formas en las que es posible el encuentro colectivo en entornos neoliberalizados de ese nivel es un nivel de agresividad muy loco. Y le voy a pasar el micropad, que estaba comentando por lo aquí, cosas muy interesantes, entonces... Tenemos que cortar ya, sí, o sea, tenemos que cortar ya porque ya nos echan. Bueno, gracias a todos, la verdad, a todas por el diálogo, ¿vale? Por la oportunidad de, bueno, porque haya podido surgir así y hayáis ido presentando diferentes cosas. Yo me quiero quedar un poco con algunas ideas, algunas de las que me parece que Esther ha puesto encima de la mesa y me parecen muy destacadas. Primero, me parece genial que a ver si hay suerte y de nuevo el feminismo ocupa el espacio público, al menos el universitario, que para eso está la universidad, ¿vale? Para dar cabida, y porque necesitamos todas un sitio, ¿vale? Para un sitio, digamos, cómodo y digamos que también protegido, en un punto donde podamos reunirnos y donde podamos discutir y podamos debatir y podamos escrachar a los profesores, no sé si tanto, pero en la medida de lo posible, bueno, pues discutir y reivindicar las diferentes cosas. A mí eso me parece muy importante y creo que es un objetivo para lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Desde el feminismo. Y luego también me quiero quedar un poco quizá con esa idea del sentido común feminista, del que hablaba también Esther, un poco de ese feminismo expandido en un sentido, yo lo llamaría un poco como la vulgata del feminismo, ¿no? De alguna manera como que todos entramos en un momento determinado, por decir de alguna forma, en cierta vulgata, por ejemplo, psicoanalítica, ¿no? Y casi como que todos ya tenemos ciertas ideas ahí metidas, ¿no? Que nos ayudan en el día a día. Bueno, pues hay cierta vulgata feminista que a lo mejor a los que no son activistas sí que creo que están ayudando y que están calando y que de alguna manera están ahí, ¿no? Y desde luego me parece que sí, que todo pasa un poco por la teoría y por la práctica, ¿no? Habéis puesto ejemplos de diferentes tipos de activismo, ¿no? Que en un punto hay que seguir pensando, hay que seguir pensando y fuerte y duro, ¿no? Y teorizando, pero también luego pues hay lo experiencial, ¿no? Y de la calle y del compromiso y de los cuerpos, ¿no? Es cuando nos entendemos, pues tiene que seguir insistiendo. Así que, pues 40 años de Lisístrata y 40 más, y que el resto de colectivos también sigan sumando años y que siga el feminismo adelante, ¿no? Y con mucha fuerza. Así que nada, enhorabuena. Quería decir que muchas gracias a mis compañeras del colectivo y también a las que no han podido venir, que sé que les hubiera gustado y bueno, pues que ahora nos vemos.